Nos vamos al Congreso de la República. Saludamos a Nadia Blel, senadora del Partido Conservador. Gracias, senadora, por estar acá. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa y especialmente para la audiencia. Bueno, senadora, ya con todo lo que ha pasado, con todas esas distintas voces, desde el Partido Conservador, ¿usted qué cree que está pasando con los medicamentos? Bueno, mira, lo que más nos duele en el tema de medicamentos es que el gobierno, pudiendo hacer muchas cosas, no solamente por el tema de medicamentos, sino por el tema de salud en general, por el tema de tratamientos, el gobierno no lo ha hecho, sino que el gobierno ha insistido sobre todo en estas reformas que no tienen piso jurídico, no tienen el soporte técnico y menos aún la viabilidad financiera para hacerse realidad. Por eso nosotros hemos insistido que no se trata de jugar con las necesidades y las esperanzas de los colombianos, que necesitamos un gobierno que gobierne. Y en estos momentos la salud más que nunca necesita precisamente de un presidente, de un ministro y de todo un equipo de gobierno que trabaje en realidad por garantizar este derecho fundamental a los colombianos, que eso no está ocurriendo. Vemos que ya hay fallos de la Corte Constitucional que no se han cumplido y eso es lo que más nos duele como país, como partido, y desde el Congreso ha sido nuestro mayor clamor. Sí, senadora, hace un momento sosteníamos una conversación con el representante del Pacto Histórico, Eduardo Sarmiento, y él dice que este gobierno recibió el sistema en crisis. ¿Es cierto, este sistema de salud venía tan mal como lo estamos viendo hoy en día? Yo pienso que no. Como todo en la vida y tenía algunas falencias que se pueden mejorar y se pueden corregir. Pero lastimosamente en estos 2 últimos años hemos visto cómo la salud de los colombianos se ha deteriorado, cómo los pacientes no solamente no reciben medicamentos, sino que tampoco reciben tratamientos, como personas, por ejemplo, con enfermedades huérfanas que tenían un sistema que en realidad les brindaba muchísimas garantías, sobre todo por este tipo de enfermedades que no tienen cura, que son enfermedades raras, tenían un sistema que estaba ahí para ellos. Y lastimosamente hemos visto, después de los anuncios de que había que hacer una crisis manifiesta, hemos visto cómo se ha deteriorado poco a poco la salud. Insisto, lo que más nos duele es que el gobierno, pudiendo hacer muchas cosas, porque tiene los recursos, porque es el ejecutivo, porque tiene las formas, no lo ha hecho, sino que sigue insistiendo en unas reformas que no tienen ningún piso, ni jurídico, ni técnico, y mucho menos financiero. Sí, senadora, pero habíamos visto ya el año pasado que la Fiscalía incluso abrió investigación por billones y billones de pesos que fueron entregados a la CPS y que se habrían desviado para usos distintos en atención a la salud. Entonces, desde ahí se empieza como a reventar el tema y pues todavía no hay decisiones en la Fiscalía, pero ¿qué cree sobre todo ese manejo de la CPS, cómo se había llevado hasta el momento? Pero entendamos también que hoy en día la gran parte de las EPS están intervenidas. Es el mismo gobierno que hoy en día está administrando esas EPS, está, digámoslo así, haciendo la gestión y la administración de salud. Entonces eso es lo que es más doloroso de todo, que el gobierno está tratando de buscar un externo cuando son ellos mismos quienes están controlando en gran parte la salud de todos los colombianos. Eso es lo más triste y lo más doloroso de todo. Sí, hay cosas que hay que mejorar, pero hay que mejorarlas con reformas y con leyes que tengan todo el soporte jurídico. Esta reforma en la que ha insistido el gobierno nacional no tiene aval fiscal, nunca lo tuvo en su primer trámite en el Congreso de la República. Todavía ahora no lo tiene. Y el aval fiscal es muy importante porque el gobierno pretende hacer muchas cosas, pero si como colombianos no tenemos esos recursos no están soportados, es muy difícil que esas cosas se puedan materializar. Hay que controlar, hay que corregir muchas cosas, pero también es necesario para poder hacerlo bien. Sí, senadora, sobre esta crisis de medicamentos, el presidente de AFIDRO pues desmentía al presidente de la República porque él decía no es acaparamiento de medicamentos, sino que es el propio sistema que está desfinanciado. ¿Usted entonces podría coincidir con esta premisa? Sí, claro, y eso lo hemos visto y ha sido un llamado que hemos reiterado desde el Congreso de la República. Desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo que la UPC, que es lo que se paga por cada colombiano, para que por cada colombiano pueda acceder a la salud, un recurso que está establecido, está desfinanciada. Y a pesar de esas órdenes que ha dado la Corte Constitucional para que el gobierno haga esos ajustes,
el gobierno no los ha hecho. Recordemos que no solamente en temas de salud, sino en todo, ahora, digámoslo así, tenemos alzas en los medicamentos, esto debido después de la pandemia, todo el tema de inflación, los costos de transporte con los aumentos que han tenido los combustibles también han subido. Y lastimosamente nuestra UPC, que es lo que paga el gobierno por cada colombiano, no ha tenido, digamos, esos aumentos necesarios para, además de las nuevas tecnologías que hoy están disponibles. Mientras no se hagan esos ajustes, obviamente el sistema va a seguir desfinanciado. Por eso es tan importante esos llamados que hemos hecho, esos llamados que ya hay órdenes expresas de la Corte, donde le da órdenes al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud para que haga los reajustes, no solamente de este año, sino de años anteriores y de aquí a futuro. Y el gobierno todavía no lo ha hecho. Eso es lo que más nos duele, es que vemos un gobierno que en realidad no está preocupado por la salud de los colombianos, no está preocupado por la vida de los colombianos, sino simplemente está pensando en campañas presidenciales. Sí, senadora, quiero cambiarle un poquito el tema porque quiero aprovechar que la tengo acá para preguntarle sobre la posible coalición de partidos tradicionales para el 2026. ¿Cómo ve posible esa coalición? También, digamos, si sería una decisión de bancada, porque pues es bien conocido en la Cámara que hay un sector que respalda al gobierno y que quizá pues quisieran participar más bien del Frente Amplio. ¿Cómo ve usted esta posición? Bueno, lo primero que voy a decir es que el sentir de nuestra militancia en el Partido Conservador es que el partido tenga un candidato propio que se identifique con las banderas conservadoras. Primero, nosotros al interior de nuestro partido debemos hacer ese ejercicio, porque nosotros somos conscientes que es el querer de nuestra colectividad y desde la presidencia del partido pues vamos a dar todas las garantías para que nuestra militancia se manifieste en ese sentido. Más adelante, cuando ya definamos esa ruta al interior de nuestro partido, pensaremos en esta gran coalición. Yo creo que hoy más que nunca Colombia necesita que los diferentes sectores, no solamente los sectores políticos, sino también los sectores económicos, los diferentes sectores sociales, se unan para sacar adelante nuestro país. Ahora hablemos también sobre cuando usted calcula más o menos que inicie el debate de la reforma a la salud y si puede tener futuro, porque pues lo que vimos con la reforma laboral pues realmente no salió muy bien, pese a que muchos decían que era una muy buena reforma, incluso una de las mejores que tiene el gobierno, que tenía. Bueno, nosotros entre una Cámara y otra deben transcurrir 15 días calendario. Esos 15 días se deben de estar cumpliendo a más tardar esta semana. Nosotros estamos esperando, por lo tanto, que nos llegue el proyecto de reforma finalizando este mes, y una vez llegue a la Comisión Séptima de Senado, pues vamos a dar todas las garantías para que sobre todo los diferentes sectores puedan participar, puedan presentar sus preocupaciones, sus recomendaciones, sus posturas y posiciones en torno a la reforma. Nuevamente vamos a abrir la Comisión Séptima para que la academia, para que el talento humano en salud, para que los prestadores, pero especialmente los usuarios y los pacientes que no han sido escuchados, que ellos se han manifestado a través de diferentes canales pidiendo ser escuchados, puedan tener en la comisión, digámoslo así, ese eco de sus preocupaciones y de sus propuestas. Eso la ciudadanía puede tener la certeza que desde la comisión vamos a dar esa participación para que todos puedan hacer parte de la discusión de esta reforma. No hay mucho ambiente entonces en el Senado, pero entonces el Partido Conservador, ¿cómo votaría? Primero que todo debemos esperar que llegue. Lo que te estaba comentando es que esta consulta, dos cosas importantes. Primero, si esto tiene que pasar por el Senado, pero recordemos que el resultado de esa consulta, además que es una consulta que exige una mayoría para ser votada, más de 13 millones de colombianos deben de votar. El 50% más uno debe aprobar esas preguntas. Más adelante, todo eso se debe materializar a través de una ley. Y si Colombia sigue siendo una democracia y un Estado social de derecho como es, esas leyes deben cumplir todos esos requisitos que están en nuestro ordenamiento jurídico. Tienen que ser viables jurídicamente dentro de los trámites establecidos en la ley, deben tener todo el soporte técnico, pero también tienen que tener el soporte financiero que nunca han tenido ninguna de estas reformas del gobierno. Y segundo, muy importante, y esta pregunta yo quiero que también se la hagan los colombianos, ¿cuánto vale esa consulta? Porque esos recursos de la consulta el gobierno no lo invierte, por ejemplo, en la crisis que hoy tenemos de medicamentos.
en la crisis que hoy tenemos en salud, que muchos pacientes no están recibiendo los tratamientos? ¿Por qué no las emitimos para lo que está pasando en el Catatumbo o en las diferentes regiones de nuestro país, en departamentos como el Chocó o lo que está pasando en el sur de Bolívar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Nosotros necesitamos un presidente que gobierne, pero que gobierne pensando en las necesidades de los colombianos, no en sus intereses personales y políticos de futuras campañas presidenciales. Senadora Nadia Aurel, gracias por haber estado con nosotros en la W.